El profesor Enrique Semo es originario de Bulgaria y a los 11 años y en año aciago, con fortuna para México, llega a nuestro país para convertirse en uno de los más importantes intelectuales de la izquierda mexicana, de los militantes de la izquierda y también una figura fundamental dentro de la academia, fundamentalmente dentro de la economía y de los estudios sobre el capitalismo mexicano. Él es nuestro invitado de hoy y en la siguiente hora compartiremos con él sus evocaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues es un verdadero placer tener con nosotros al profesor Enrique Semo. Profesor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. El profesor es, bueno, yo le digo profesor por el aprecio y la admiración que le tengo, pero él es investigador emérito de la UNAM en la Facultad de Economía. Como ya les digo, es una de las más importantes figuras que ha nutrido y llevado adelante muchas iniciativas que consolidaron a la Facultad de Economía de la UNAM fundamentalmente, pero también en otras universidades de las que ahora hablaremos porque es interesante el papel que ha tenido en otras como la de Puebla, la de Sinaloa, la de Ciudad Juárez, que también a lo mejor como por la fuerza que tiene la UNAM, a lo mejor las universidades regionales habría que ponerles más atención a lo que sucede ahí, a lo que se produce ahí. Tengo aquí, el profesor tiene una muy abundante producción de investigación histórica, de historia económica, de historia del capitalismo en México, fundamentalmente desde una matriz marxista del materialismo histórico. Tengo aquí dos de sus, no sé si sean los últimos, ahora nos dirá el profesor, pero un libro, bueno, en 2 tomos, La búsqueda, la izquierda mexicana en los albores del siglo XXI. Estos son pues los 2 tomos que yo tengo aquí. Ahora hablaremos un poquito sobre ello, pero primero pues quiero preguntarle al profesor, él es de la tierra de Dimitrov, cuéntenos cómo llega a México, cuáles fueron, bueno, se entiende rápidamente, son exiliados del fascismo en Europa, pero cuéntenos un poco más. Mi padre era un liberal y cuando Bulgaria se hizo aliada de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, antes de 1939, él salió de Bulgaria. De ahí pasamos a Francia, la famosa, estuvimos allá cuando el ejército alemán entró y en 2 meses conquistó Francia y nos quedamos del lado libre de Francia y de ahí logramos salir con una visa vía Portugal y el barco San Tomé hasta Veracruz. Y a los 11 años me asomé a este mundo maravilloso que es México y que era una incógnita para el 90% de los europeos de aquel periodo. ¿Con quién más? ¿Con quién? ¿Gente de qué otros países viajó? En nuestro barco venía un amplio destacamento de españoles refugiados, entre ellos también una cantante, Rosita Rimoch, que tenía 17 años y después se hizo un pilar de la ópera mexicana. Entonces nos bailaba bailes españoles y entretenía cantando. Venían en ese barco varios intelectuales españoles o profesionistas.
¿Desde siempre se supo que era México el destino o había alguna opción? Había una opción, Cuba o México, Cuba o México. pero 42 es el año de la gran ofensiva de submarinos alemanes en el Caribe, que por cierto hundieron los 2 barcos mexicanos petroleros que llevaron a México a declarar la guerra. Y el barco tocó antes México y ahí mi padre decidió que veía tierra después de 3 semanas y aquí nos quedamos. ¿Dónde se instalaron? ¿En la Ciudad de México? Fuimos a la Ciudad de México, claro, dormimos en un hotel que estaba en lo que era San Juan de Letrán, y hoy es Eje Lázaro Cárdenas, y que ya no existe, por cierto. Y después nos instalamos en un pequeño departamento de la colonia cerca de la colonia del Valle. Correcto. Y ya su formación, ¿cómo se da? Su formación inicial. Mi formación es la siguiente. Bueno, yo ya venía casi en el último año de primaria, estudié con los padres maristas en la escuela Cristóbal Colón y tengo solo buenos recuerdos de los mismos padres que me trataron sin ninguna discriminación y de mis compañeros de estudios. Aparte de los problemas que tenemos todos los niños. Ahí estuve hasta segundos de secundaria, después pasé a la educación pública y así después me fui a hacer economía en Israel, en Tel Aviv, donde estudié en la Escuela Superior de Derecho y Economía. De ahí la Facultad de Filosofía y Letras, donde hice Historia, y después la Universidad Humboldt de Berlín, en donde hice mi doctorado en Historia Económica. ¿Cuáles fueron los años en los que estuvo en Israel, profesor? Fueron los años de 53, 56. ¿Cómo era la...? Completamente diferente a lo que es hoy. Sí. Era un estado formado fundamentalmente por emigrados de Europa, sobrevivientes del Holocausto, y dirigido por una coalición socialista. ¿Era Ben Gurión todavía? Ben Gurión, en efecto, y una estructura de la sociedad muy igualitaria. La gente era muy modesta en su manera de vivir y había muy poco élites ricas. Las instituciones de tipo socialista dominaban. Por ejemplo, la Histadrut, la Asociación Obrera, y el Kibbutz, en donde realmente pasé 2 de los 3 años que estuve allí. Y estudiaba yo desde el Kibbutz. Después de ordeñar mis vacas, iba yo a estudiar economía. Y después, ¿cómo se da ese acercamiento con la izquierda? Era un poco natural, ¿verdad? Ya la izquierda, el acercamiento se dio en el Kibbutz, que era socialista. Pero aquí en México, mi camino hacia la izquierda fue primero a través del movimiento magisterial dirigido por Otón Salazar,
fui con él a ofrecer mis servicios. Yo ya había acabado mis estudios, a ofrecer mis servicios, y él me puso a dar conferencias al gremio de maestros en todos lados un poco. Así que el contacto con maestros rebeldes, maestros en lucha, fue mi contacto directo con la izquierda. Más tarde cuando quise entrar al Partido Comunista, mi primer contacto fue Revueltas. José Revueltas. Y me revolvió todo. Yo creo que es el hombre más cercano al genio que yo he conocido. Como literato, era un hombre extraordinariamente inteligente y ocurrente. Yo lo conocí cuando vivía en Polanco, vivía de los scripts que hacía para el cine, que eran mal pagados, pero él tenía un secreto, que lo que les llevaba o a otros escribirlos les llevaba un mes. Él lo escribía en 3 días. Claro. Y decía que el licor lo colocaba en una posición entre la realidad y la imaginación, en donde los personajes escriben su propia historia. Ajá. Y él no tiene más que... Es un instrumento. Exacto. ¿Cuándo conoció a Revueltas y fue este acercamiento con el partido? Pues eso fue en el año 61. Claro. ¿Y entonces entra al partido? Y entonces entré al partido en 62. A partir de 64 fui miembro del Comité Central hasta la desaparición del partido en 81. También al final era yo miembro de la comisión ejecutiva, de la comisión política. Eso siempre ligado a mi desarrollo intelectual y académico, cosa que era bastante difícil porque todos los años 60 fueron años de semilegalidad, con persecución directa contra el partido y las otras organizaciones independientes. ¿Qué relación había con el movimiento magisterial de Otón Salazar y el Partido Comunista? Muy buena. El partido tenía varias personas entre los maestros dirigentes que estaban debajo de Otón, como por ejemplo Iván García, que era conmigo miembro del Comité Central. Y el partido apoyó tanto el movimiento de Otón, luego Otón ingresó al partido y yo creo que yo hice algo para que eso sucediera, y también para los ferrocarrileros que vinieron inmediatamente después del movimiento magisterial. Cuéntenos un poco, profesor, de sus influencias, sus grandes autores, sus grandes lecturas, sus grandes maestros. Debo decir que los discursos de Lombardo Toledano, que estaba formando su Partido Popular y separándose del gobierno, porque él había estado siempre dentro del PRI hasta aquel entonces. Esos discursos que tenía un marxismo
didáctico simplificados influyeron bastante en mi gusto y comencé a comprar libros de marxismo sin ton ni son en las librerías de viejo y a comenzar a leer. Algunos amigos me ayudaron en ese sentido orientándome. Y también mi dominio del inglés, del francés, me ayudó a leer revistas sobre el marxismo. Y entonces me distancié políticamente de Lombardo, pero no niego su influencia. También el caso de José Revueltas, que no era solamente un novelista, sino un ensayista bastante serio, se puede decir, bastante filosófico, y también eso ayudó. Ya por aquel entonces, al entrar en la Facultad de Filosofía y Letras, tuve contacto con Sánchez Vázquez, y con otros profesores españoles que eran o bien marxistas o bien weberianos, que es el Weber es una constante discusión con Marx, y entonces también ellos me ayudaron a desarrollar mis lecturas, que no eran exclusivamente marxistas. José Medina Echeverría era... Medina, sí, también, mucho influyó en mí. ¿Y Wenceslao Roses? Él también fue profesor en la UNAM. Exacto, en aquella época yo trabajaba directamente con él y íbamos a formar un pequeño centro de estudios clásicos. No me diga, centro de estudios clásicos. Clásicos. Él era un excelente historiador de Roma y Grecia, y me animaba para que estudiara yo griego, latín y alemán. Pues tuve suerte en no seguir sus consejos. ¿Por qué? Porque no me hubiera servido mucho el latín y el griego para estudiar a México. Claro, pero alemán sí estudió, ¿no? Alemán sí estudié. En 68, de hecho en 67, Díaz Ordaz, que tenía, como se sabe, una larga nariz, sintió que algo se venía, que había en el ambiente universitario mucha tensión, y comenzó a perseguir intelectuales. Y así fue como a mí, a José Luis Ceseña, un profesor de economía, a Ríos también lo persiguieron. Fue una temporada en que hubo palizas, hubo amenazas de muerte, y entonces pues decidí aprovechar la oportunidad de que no podía hacer casi nada aquí en términos legales, y me fui a Alemania para estudiar alemán. Pero 6 meses después había ya estallado el movimiento de 68, en julio acá. Yo lo viví en Alemania, este movimiento, y en Checoslovaquia, en donde fui exactamente en el año de 68
a un largo seminario sobre integración en América Latina. Vamos a hacer, profesor, un corte y nos quedamos con este tema tan interesante. No saben, estamos conversando con Enrique Semo. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el profesor Enrique Semo, sus evocaciones. Interesantísimo todo lo que nos cuenta. Y nos quedamos en que, pues ni más ni menos, le tocó estar en Checoslovaquia en el 68. Sí, ahí viví la primavera del Praga, que consistió en un cambio en el Partido Comunista y en la subida de personas que querían democratizar la vida en Checoslovaquia y el gran apoyo popular a ese movimiento que lo vi cómo surgía, cómo se alimentaba por las discusiones en las universidades checoslovacas, infinitas, que se llevaban a cabo durante el día y durante la noche. Y el pueblo sí estaba discutiendo. De ahí salió la idea de un socialismo con cara humana, es decir, socialismo que no solamente resuelve el problema de la desigualdad económica, sino que también resuelve el problema de la democracia, y que la democracia no es una creación de la burguesía, sino que es tan válida o más para el socialismo. Y todos sabemos cómo les fue a la gente que iniciaron este movimiento. Un buen día vino la invasión soviética, muy impresionante desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista militar. No hubo sangre, pero el dominio fue muy efectivo, absoluto y muy breve plazo. Y eso me hizo pensar mucho sobre qué es socialismo, aparte de mis experiencias en Alemania Oriental. Qué interesante. Y me cuenta que estaba en un congreso sobre América Latina. Yo vivía en Alemania, estudié primero alemán y luego pasé a estudiar mi doctorado. Como ellos no tenían muchos expertos sobre América Latina, me pidieron algunos cursos que yo di en 1969, en 1970, al mismo tiempo que preparaba mi tesis para el doctorado. Y en ese proceso conocí a fondo la universidad en Alemania Oriental y me preocupó la existencia oficial solo del marxismo. Yo tenía ya predisposiciones muy contrarias al socialismo como ideología de Estado. Que era el Diamat, ¿no? ¿Cómo? Que era el Diamat. Eso es. El marxismo fue creado como una posición crítica, claro, ¿verdad? Y no negaba la existencia de otras corrientes de pensamiento. Crecía en discusión. Dialéctica. Claro. Dialéctica. Si no están los otros, no hay manera de crecer.
Eso es lo que decía. Y para mí fue un principio de mi actividad en México académica. Siempre estuve por el pluralismo y por la tolerancia de todas las corrientes significativas, o no, ¿verdad? No sabemos hoy qué será influyente mañana. Entonces, por la consistencia de las diferentes corrientes, y creo que la UNAM es uno de los mejores ejemplos en el mundo, y también ha infectado toda la educación superior de México de este principio de la libertad de cátedra y de la tolerancia hacia todas las corrientes de pensamiento. Durante mis 40 años en la UNAM, nadie se ha quejado de haber sido perseguido por su orientación. A lo mejor se quejan de injusticias, etcétera, personales, pero no por lo que enseñaban. Profesor, en estos años en Alemania, cuando usted estuvo ahí, en esos fines de los 60, principios de los 70, tuvo lugar este surgimiento de movimientos radicales urbanos. La Baden-Meinhof, etcétera, las Brigadas Rojas. ¿Tuvo usted alguna noticia de que ya existía al interior de la universidad o ya fue después? Totalmente, porque yo, estando en Alemania Oriental, debía pasar la frontera e ir a Alemania Occidental, en Berlín, 2 veces a la semana, porque la biblioteca, la famosa biblioteca que ellos tienen sobre América Latina, que tiene un millón de volúmenes, bueno, tenía en aquel tiempo exclusivamente sobre América Latina, fue la fuente que me permitió hacer mi tesis. Entonces conocía yo la existencia de esas bandas y la situación tensa. Sí, no tensa, porque esos fueron grupos muy pequeños, de hecho marginales. Se vivía una época de gran abundancia en la Alemania Occidental y los alemanes no querían saber nada de violencia, de cualquier solución violenta. Así que fueron grupos muy aislados. Muy aislados. ¿Ya regresa a México? ¿Sigue en el Partido Comunista? Sí, claro. ¿Sigue en el Partido Comunista? Sigo en el Partido Comunista. Escribí mi tesis sobre un tema encargado por el Partido Comunista, el desarrollo del capitalismo en México. Entonces, un título leninista totalmente. Leninista totalmente. Escribí el primer tomo y, bueno, contingencia de la vida me impidieron escribir el segundo, pero ahora tengo reunidos una veintena de artículos sobre el periodo que sigue a mi libro sobre el capitalismo, de 1763 a 1940. Y lo voy a publicar si todo va bien, porque nadie es eterno. Entonces, si todo va bien, este mismo año. Ah, fantástico. Sí. Y bueno, entonces ya, cuéntenos ya estos años, los años 70, los 80, esta disolución a la que al final llega el Partido Comunista Mexicano, para luego ya entrar Bueno,
el Partido Comunista Mexicano, y ahí tiene mucho mérito un hombre que ha sido totalmente ignorado, Arnoldo Martínez Verdugo, que tiene ahora una enfermedad que le impide toda actividad, pero tuvo un papel muy importante en el renacimiento del partido. Ese partido fue desde 1968 un partido muy cercano al eurocomunismo. Al eurocomunismo. Al eurocomunismo. Berlinguer y Carrillo. Eso es. Debo decir que otra influencia directa en mí fue Enrico Berlinguer. Ajá. Sí, el compromiso histórico que él estaba preparando, un acuerdo entre la democracia cristiana que llevaba muchos años en el poder y el Partido Comunista que vivía al borde italiano, que vivía al borde de entrar al poder, una serie de conversaciones en que los dos partidos harían concesiones para abrir el sistema italiano a la entrada del Partido Comunista al poder, es decir, si es que ganaba elecciones. Pero eso le hubiera dado al sistema italiano una solidez y un equilibrio orgánica que nunca ha tenido. Si los dos grandes partidos que reunían 30 o más % del voto hubieran podido tener acceso. Y entonces asesinaron a Aldo Moro para impedir el pacto histórico, el compromiso histórico. ¿Togliatti estaba, ya había muerto Togliatti? Togliatti estaba ya, pero era una figura. Okay. Era Berlinguer él. Era Berlinguer, ya. Y con Berlinguer tuve dos contactos personales, uno a raíz del Congreso que fue anterior a cuando subió el Partido Comunista, 12 millones de votos, ¿verdad? Y el otro aquí en México, cuando Berlinguer visitó al Partido Comunista Mexicano. ¿Eso cuándo fue? Mentiría, fue en los 80, a principios de los 80. Sí, no recuerdo la fecha exacta. Exacto. Y entonces Berlinguer tenía un interés especial sobre la reforma agraria en México, porque él venía del sur de Italia y conocía los problemas agrarios de Italia como un experto, realmente, como un profesor. Además, sus cotrabajadores lo acusaban de que tenía la pinta de un bibliotecario, no de un dirigente político. Y había mucha verdad. Era un hombre muy sencillo, muy accesible y muy fino en el pensamiento, muy fino. ¿Verdad? Y yo leí todo lo que él había escrito, que está dentro del proyecto gramsciano. Claro. Y entonces Arnoldo Martínez Verdugo acerca al partido, al PCM, a las tesis eurocomunistas. Seguro. Y eso le dio aire, digamos, al partido. Entonces, no es cierto
que todos 70 y 80 fue de declinación del partido. La presencia del partido aumentó con mucho. Y cuando vino la legalidad, es decir, en 1977, 78, el partido, bueno, en las primeras elecciones en las que se presentó, obtuvo 5% del voto nacional, demostrando de que no era ninguna secta y que tenía influencias. Y Martínez Verdugo era un hombre muy tolerante, abierto, no dogmático. Él fue el principal causa de que se escribiera a la Unión Soviética ese telegrama después de la invasión de Checoslovaquia. El telegrama que decía: exigimos inmediato retiro de tropas soviéticas de Checoslovaquia. Y lo fundamentamos fundamentalmente en el principio de la autodeterminación y la soberanía de los países, incluso hasta decidir su propio régimen social y económico. Y bueno, en virtud, bueno, tenía esta fuerza el Partido Comunista, pero después viene ya la crisis del régimen, la ruptura, el neocardenismo, y se da la síntesis. Sí, primero la tendencia a unificar, la conciencia que el Partido Comunista por sí mismo no podía jugar el papel de un partido de vanguardia en una sociedad más abierta que legalizaba a la izquierda, se tradujo en una serie de unificaciones. Primero, el PSUM, Partido Socialista Unificado de México, que integraba a varios grupos con el PC, y después una alianza mucho más amplia, que fue el PSM, ¿verdad? Partido Socialista Mexicano. Entonces, mire, la gente inteligente de la izquierda independiente esperábamos con ansias la ruptura del PRI. Veíamos en eso una gran oportunidad histórica para transformar a la izquierda en una gran fuerza nacional. Pero nos quiere decir que en sus análisis ustedes veían esa necesidad, esa ruptura interna. Sí, es decir, veíamos que había gente de izquierda, solo que la izquierda del PRI siempre aceptaba la disciplina. Entonces, de izquierda hoy y de la posición oficial mañana. Hoy contra algo que estaba haciendo PRI y mañana sí, señor presidente, ¿verdad? Esa era la característica de la izquierda, del nacionalismo revolucionario de izquierda. Que es la línea cardenista, digamos. Yo no diría eso. No, a ver. Hay Cárdenas, pero hay mucho más en esa. Es una tendencia de la historiografía mexicana a subsumir en un individuo todo lo que hace las masas y todo lo que es producto de cientos de personas, incluyendo intelectuales. Mire usted, intelectual del nacionalismo revolucionario, ¿fue Cárdenas? No. ¿Fue Silva Herzog? Claro, Jesús Silva Herzog.
fue Lombardo Toledano, a pesar de lo que decía, también, durante mucho tiempo. Entonces, de decir que cardenismo equivale a nacionalismo revolucionario es reducir algo que fue obra de mucha gente, sobre todo de los campesinos mexicanos. Vamos a quedarnos con esto, profesor. Vamos a hacer un corte más y volvemos con esta interesantísima charla con el profesor Enrique Semo. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el profesor Enrique Semo. Nos quedan desafortunadamente nada más 10 minutos porque aquí en el corte ya estábamos comentando más figuras fundamentales de este nacionalismo revolucionario. Antonio Díaz Soto y Gama por la parte agrarista fundamentalmente, igual que Jesús Silva Herzog y Lombardo Toledano, pero tenemos que seguir para exprimir lo más posible la sabiduría del profesor. Hablemos un poco de la izquierda ya hoy mexicana, profesor. El PRD, usted estuvo formando en el PRD. Desde el principio, desde la fundación, y durante un tiempo fui miembro del Consejo Nacional del partido. Por lo tanto, seguí al mismo tiempo que fui profesor de universidades destacadas norteamericanas como Chicago, Texas, Albuquerque. Seguía yo activo y seguí todo el desarrollo del PRD. Había en el PRD una promesa maravillosa, la unificación de todas las izquierdas, de diferentes estilos, orientaciones, etc. Y yo creo que el PRD tuvo muchas posibilidades, pero con el tiempo se impuso un valor que desplazó todos los demás. Hay que ganar las próximas elecciones. Cárdenas al poder y después yo al poder como diputado, senador. Todo pasaba a segundo, tercer lugar. Yo creo que un partido de izquierda construye no solamente para el presente, sino para el futuro. Su identidad es a veces más importante que una victoria. Lula hizo 4 campañas a la presidencia. Allende, si no me equivoco, también. En esas campañas se fue perdidas, se fue forjando una identidad definida de los partidos a los cuales ellos correspondían. La izquierda se construye en la conciencia popular, en la admiración que hay por Pancho Villa. Eso tiene que construir el partido de izquierda, esta conciencia del futuro. Yo creo que el PRD está en el punto más bajo de sus funciones cuando fue formado, que se necesita otro partido, y por eso quiero decir no necesariamente diferente al PRD. Al decir otro partido puede ser la refundación del partido actual y puede ser
de a tiro otro partido, ¿verdad? Pero ya como está ahora, no sirve al programa, el proyecto inicial que lo inspiró. Y es una paradoja tremenda y dramática, porque puede que digamos, ahora tenga más posiciones de poder de gobierno que antes, pero está, como usted dice, en un nivel más bajo. Sí, es la gran paradoja. Lo que la izquierda ganó en poder, lo perdió en claridad de ideología y en claridad de distanciarse en la acción de la corrupción del sistema político. En toda su trayectoria, ¿qué alternativas puede vislumbrar con la experiencia que usted tiene de todo lo que ha visto para esta refundación y esta reorganización? Pues mire, yo creo que no debemos otra vez caer en la misma trampa. Las elecciones de 2012 no deciden el futuro de la izquierda. Se puede ganar lo que sería bueno y se puede perder lo que sería malo. Pero si la izquierda aumenta su influencia, se refunda, porque lo que es necesario es una refundación, entonces la derrota puede ser una victoria. Yo tomaría una buena refundación del PRD como algo quizás tan importante como una victoria electoral por la presidencia. Es necesaria una rinascita, como Exacto. La revista del Partido Comunista Italiano. Un renacimiento. Como dijo Tolstoy, claro. Fue su última novela, Renacimiento. Claro. Hablemos rápidamente de América Latina. Hay movimientos, caray, nos quedan 3 minutos, nos quedan movimientos importantes, polémicos en América Latina, Revolución Bolivariana, Revolución Cubana, vis-a-vis Revolución Mexicana o Izquierda Mexicana. ¿Qué podemos decir? Lo que demuestra América Latina es que en muchos pueblos existe socialmente una izquierda muy grande, como en México. Yo creo que la izquierda social es quizás la mitad de la gente en México y capacidades políticas reducidas para dirigirla. Lo que sucedió en América Latina es maravilloso. Las únicas izquierdas triunfantes en el mundo están en América Latina y ya sabemos los países. Es maravilloso también que no hay dos países que se pueden comparar. Es una izquierda del arco iris, de arco iris. Todo hay en ella que demuestra la adaptación de cada uno de ellos a su realidad nacional. Y además se va a dar una circunstancia inaudita, singularísima, si gana la candidata del Partido del Trabajo en Brasil, que fue exguerrillera. Sí. O sea, eso implica un trabajo de hegemonía del Partido del Trabajo y del propio Lula para lograr que haya un consenso mayoritario, si se logra, de alguien que estuvo en la guerrilla. O sea, es un avance histórico tremendo, ¿no le parece? Yo estoy seguro, los votos que no le permitieron ganar la primera voto también se fueron a la izquierda, básicamente con la otra candidata de los verdes, que subió inesperadamente a casi 20 y pico %, ¿verdad? Así que es clara la vocación de izquierda del pueblo brasileño. Pues está una esperanza ahí, ¿no? Para grande. Profesor, ¿algo que le haya faltado hacer en su vida y que piensa hacer? Tengo 3 libros a medio hacer
debo acabarlos. ¿De historia, de economía? De historia. Tengo 4 nietos, ya son jóvenes, que no conozco suficientemente y me quiero ir conociéndolos a fondo. Son lindos, jóvenes, muy sanos los 4. Y bueno, con eso me contento. ¿Cuál va a ser su consejo para sus nietos? Mi consejo para mis nietos: ser fiel a su vocación y a sus principios, cueste lo que cueste, y no caer en ese relativismo moral que domina hoy a México. Muchas gracias, profesor. Fue un honor tenerlo con nosotros. Para servirle. Bueno, muy bien, pues estas fueron las fantásticas evocaciones del profesor Enrique Semo. Esperamos poder volverlo a tener con nosotros en otros contextos, en otros debates. Nos vemos la próxima. El barco tocó antes México y ahí mi padre decidió que veía tierra después de 3 semanas y aquí nos quedamos. ¿Dónde se instalaron? ¿En la Ciudad de México? Fuimos a la Ciudad de México, claro, dormimos en un hotel que estaba en lo que era San Juan de Letrán, y hoy es Eje Lázaro Cárdenas, y que ya no existe, por cierto. Y después nos instalamos en un pequeño departamento de la colonia cerca de la colonia del Valle. Correcto. Y ya su formación, ¿cómo se da? Su formación inicial. Mi formación es la siguiente. Bueno, yo ya venía casi en el último año de primaria. Estudié con los padres maristas en la escuela Cristóbal Colón y tengo solo buenos recuerdos de los mismos padres que me trataron sin ninguna discriminación y de mis compañeros de estudios. Aparte de los problemas que tenemos todos los niños. Ahí estuve hasta segundos de secundaria, después pasé a la educación pública y así después me fui a... El profesor Enrique Semo es originario de Bulgaria y a los 11 años y en año aciago, con fortuna para México, llega a nuestro país para convertirse en uno de los más importantes intelectuales de la izquierda mexicana, de los militantes de la izquierda y también una figura fundamental dentro de la academia, fundamentalmente dentro de la economía y de los estudios sobre el capitalismo mexicano. Él es nuestro invitado de hoy y en la siguiente hora compartiremos con él sus evocaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Bueno, pues es un verdadero placer tener con nosotros al profesor Enrique Semo. Profesor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. El profesor es, bueno, yo le digo profesor por el aprecio y la admiración que le tengo, pero él es investigador emérito de la UNAM en la Facultad de Economía. Como ya les digo, es una de las más importantes figuras que ha nutrido y llevado adelante muchas iniciativas
que consolidaron a la Facultad de Economía de la UNAM, fundamentalmente. Hacer economía en Israel, En Tel Aviv, donde estudié en la Escuela Superior de Derecho y Economía. De ahí la Facultad de Filosofía y Letras, donde hice Historia, y después la Universidad Humboldt de Berlín, en donde hice mi doctorado en Historia Económica. ¿Cuáles fueron los años en los que estuvo en Israel, profesor? Fueron los años de 53, 56. ¿Cómo era la...? Completamente diferente a lo que es hoy. Sí. Era un estado formado fundamentalmente por emigrados de Europa, sobrevivientes del Holocausto, y dirigido por una coalición socialista. ¿Era Ben Gurión todavía? Ben Gurión, en efecto, y una estructura de la sociedad muy igualitaria. La gente era muy modesta en su manera de vivir y había muy poco élites ricas. Las instituciones de tipo socialista dominaban, por ejemplo, la Histadrut, la Asociación Obrera y el Kibbutz. Pero también en otras universidades de las que ahora hablaremos, porque es interesante el papel que ha tenido en otras como la de Puebla, la de Sinaloa, la de Ciudad Juárez, que también a lo mejor como por la fuerza que tiene la UNAM, a lo mejor las universidades regionales habría que ponerles más atención a lo que sucede ahí, a lo que se produce ahí. Tengo aquí, el profesor tiene una muy abundante producción de investigación histórica, de historia económica, de historia del capitalismo en México, fundamentalmente desde una matriz marxista del materialismo histórico. Tengo aquí dos de sus, no sé si sean los últimos, ahora nos dirá el profesor, pero un libro, bueno, en 2 tomos, La búsqueda, la izquierda mexicana en los albores del siglo XXI. Estos son pues los 2 tomos que yo tengo aquí. Ahora hablaremos un poquito sobre ello, pero primero pues quiero preguntarle al profesor, él es de la tierra de Dimitrov, cuéntenos cómo llega a México, cuáles fueron, bueno, se entiende rápidamente, son exiliados del fascismo en Europa, pero cuéntenos un poco más. Mi padre era un liberal y cuando Bulgaria se hizo aliada de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, antes de 1939, él salió de Bulgaria. De ahí pasamos a Francia, la famosa, estuvimos allá cuando el ejército alemán entró y en 2 meses conquistó Francia y nos quedamos del lado libre de Francia y de ahí logramos salir con una visa vía Portugal y el barco San Tomé hasta Veracruz. Y a los 11 años me asomé a este mundo maravilloso que es México y que era una incógnita para el 90% de los europeos de aquel periodo. ¿Con quién más? ¿Con quién? ¿Gente de qué otros países viajó? En nuestro barco venía un amplio destacamento de españoles refugiados, entre ellos también una cantante, Rosita Rimoch, que tenía 17 años y después se hizo un pilar de la ópera mexicana. Entonces nos bailaba bailes españoles y entretenía
cantando. Venían en ese barco varios intelectuales españoles o profesionistas. ¿Desde siempre se supo que era México el destino o había alguna opción? Había una opción, Cuba o México, Cuba o México. pero 42 es el año de la gran ofensiva de submarinos alemanes en el Caribe, que por cierto hundieron los 2 barcos mexicanos petroleros que llevaron a México a declarar la guerra. Y